Muchas personas me preguntan si después de tantos años todavía tengo la misma pasión por enseñar. ¿Será que el cansancio o los desafíos cambiaron mi visión? Hoy con mi café te voy a contar la verdad sobre por qué elegí ser profesor de español. Si todavía no me conoces, mucho gusto. Soy el profesor Eric Hernández y enseño español desde hace 11 años. Durante ese tiempo me pregunté varias veces si quería seguir en este camino para siempre y si de hecho me gustaría trabajar con la enseñanza de español hasta que me retire. La verdad es que todos saben que ser profesor no es una tarea fácil. Sin embargo, hay una belleza en la profesión que siempre me llamó la atención. Hoy te voy a contar mi historia como profesor y vas a descubrir cómo llegué aquí. Vas a saber cómo decidí ser profesor, si siempre quise trabajar con idiomas, cómo fue mi formación como profesor de español y qué desafíos tuve que superar para encontrar mi espacio como referencia en la enseñanza de español. Desde niño me gustaba jugar a ser profesor. Como no tengo hermanos, muchas veces jugaba solo, imaginando que estaba en un salón de clase lleno de estudiantes, los cuales tenían muchas de las características de mis compañeros de escuela. Por eso, muchas veces simulaba que estaba peleando con ellos para que se sentaran y escucharan la explicación. Y cuando estaba con mis primas, muchas veces me gustaba enseñarles algunas cosas, pues yo era el primo mayor, así que ya había aprendido cosas que ellas todavía no habían estudiado. Así que yo nunca tuve otro plan para el futuro que no fuera dar clases. Pero hasta cierto momento no pensaba enseñar español, incluso porque tenía poco contacto con el idioma. Considero que mi primer contacto con el español fue viendo los episodios de El Chavo del Ocho, pero como todo estaba doblado al portugués, pienso que mi conexión con el idioma tiene que ver más con los aspectos culturales. Y claro que hay un factor afectivo, pues la serie estuvo presente en un momento fantástico de mi vida, cuando tenía menos preocupaciones y era parte de mis días sentarme delante de la tele por la tarde después de volver de la escuela y divertirme con el Chavo y sus amigos. En ese momento soñaba con ser profesor de matemáticas. Me encantaban los cálculos y yo era muy bueno con los números. Así que en 2011, cuando tenía 16 años e hice la prueba de selección para la universidad, no tuve dudas. Elegí el curso de matemáticas para ser profesor de ciencias exactas. Lo que pasa es que la vida nos sorprende y apenas empecé el curso, no me gustó. Es verdad, no me gustó estudiar matemáticas a un nivel más avanzado. Sufrí para conseguir aprobar los exámenes y casi que inmediatamente me desanimé. Entonces empecé a pensar qué podía estudiar si que era mi único plan, no me había gustado. La única certeza que se mantuvo era la de que aún quería ser profesor. Me gustaría enseñar algo, pero ¿qué? Tuve que pensar mucho en las cosas que me gustaban, en mis intereses de niño y adolescente. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que cambió completamente mi camino. En 2005, los brasileños fuimos presentados a un grupo musical que marcó generaciones con sus canciones, sus bailes y sus mensajes inspiradores. Me refiero a RBD. Probablemente lo conoces, ¿verdad? Tardé un poco en conocer el grupo, pues no veía la telenovela. Pero cuando conocí las canciones, me encantaron. Yo tenía cerca de 11 años cuando gané mi primer DVD de la banda, Live in Hollywood. Escuchaba las canciones sin cansarme, hasta casi enloquecer a mis padres. Pobres, tuvieron que escuchar Nuestro Amor, Aún hay algo y otras canciones hasta no aguantar más. Yo no lo sabía, pero este contacto con las canciones me hizo aprender español de manera independiente, sin darme cuenta. Como yo no tenía con quién comunicarme, para mí yo solo sabía cantar canciones en español. Pero la verdad es que yo ya estaba estudiando español desde 2006. Así que, en 2012, cuando me vi obligado a elegir otro curso universitario, decidí cursar Letras Español. En ese momento yo no sabía si me iba a gustar, pero era el único camino que conseguía ver como algo posible. Cambié de curso y en 2013 empecé a cursar Letras. Mi primera clase fue Español 1 y
para mi sorpresa, el profesor era uruguayo y la clase fue impartida totalmente en español. Me acuerdo de que algunos compañeros de clase se asustaron, pues, como yo, no lo esperaban. Pero yo, al contrario, me animé. Me pareció divertidísimo tener 1 hora y media entera de clase de español. Y en ese instante percibí que ese sería mi camino. Pero había un pequeño problema. Como yo no tenía conciencia de que ya sabía algo de español debido a las canciones de RBD, pensé que sería un gran reto tener clases totalmente en español y entender todo para después hacer pruebas y presentar trabajos. En poco tiempo comprendí que así se enseñan los idiomas, principalmente cuando se trata de enseñar español en Brasil, ya que el portugués tiene proximidad con el español. Así que no tendría sentido estudiarlo en portugués. Claro que muy pronto me destaqué en las clases, pues conocía una buena cantidad de palabras y conseguía comprender a los profesores con cierta facilidad. No pasó mucho tiempo hasta que me sintiera más confiado para hablar en las clases e incluso ayudar a mis compañeros en sus estudios. Creo que ya has conseguido notar que yo aprendí español en un contexto formal. Nunca viví en un país de lengua española y hasta este momento solo pude conocer Uruguay. Incluso tuve la oportunidad de ir a Montevideo gracias a un grupo de investigación del cual participé en la universidad. Así que si llegaste hasta aquí y sigues viendo este video, me gustaría decirte que confíes en tu potencial y que no te dejes llevar por la idea de que solo se aprende si se puede viajar y que si no tienes dinero para vivir fuera o pagar cursos súper caros, no vas a aprender. Yo soy la prueba de que sí se puede. Bueno, siguiendo la historia, espero que no te hayas aburrido todavía. Durante los 4 años de letras hice varios planes. Terminar el curso, después empezar la maestría, cursar el doctorado y por fin ser profesor universitario como los profesores que tenía y eran una gran inspiración para mí. Pero al terminar el curso y finalmente ser profesor de español licenciado, sentí una gran decepción con el área de educación. Me dejé llevar por los desafíos, la falta de valoración que muchas veces sentimos y también empecé a cuestionar si seguir inmediatamente con el posgrado era la mejor opción. Pensé un poco y decidí aventurarme por otros caminos. Hasta porque siempre tuve un objetivo fijo de ser profesor y no sabía si existirían otros caminos que me darían más dinero y satisfacción. Lo que descubrí es que sí, hay caminos que me pueden ofrecer una mejor realidad financiera. Sin embargo, nunca sentí felicidad en otros trabajos. Yo seguí dando clases particulares mientras trabajaba en marketing. Después, durante la pandemia, perdí ese trabajo y en ese momento, más que nunca, dar clases se volvió una opción importante. Seguí enseñando hasta que decidí aventurarme en YouTube. En 2023, abrí este canal. El objetivo era simple: enseñar español al mayor número de personas posible. Y lo mejor, a mi manera. La intención era traer clases sencillas con explicaciones fáciles para que las personas aprendieran más rápido. Pero, ¿te acuerdas de que dije que la vida siempre nos sorprende? Ante una preocupación por mis finanzas, entendí que el canal necesitaría más tiempo para convertirse en mi principal fuente de ingresos. Así que decidí postularme a posibles vacantes en escuelas de la ciudad donde vivo. Y para mi sorpresa, en menos de una semana, una escuela me llamó para una entrevista. Fui contratado y sigo ahí hasta ahora. Me encanta trabajar en este lugar y me siento muy valorado. Pero percibí que el canal me hacía falta. Ahora he vuelto con muchas ganas de seguir enseñando español en Internet con un formato diferente y no muy tradicional, como en el caso de este video en el que estoy tomando un café y contándote un poco de mi historia. Todavía creo en el poder de la educación y refuerzo que sí se puede aprender español solo. Yo estoy aquí para ayudarte en ese camino y espero ser para ti un poquito de lo que mis profesores fueron para mí. Puedes estar seguro de que aprendiste mucho más que mi historia en este video. Escuchaste español en uso natural, de forma práctica. Estudiaste verbos en pretérito indefinido, perfecto compuesto, vocabulario y mucho más.
¿Qué te pareció este formato? Tengo que confesar que a mí me encantó hablar contigo de forma más cercana. Espero que te haya gustado. Cuéntame, ¿de qué otros temas debo hablar en otros videos como este? Voy a leer los comentarios y usarlos como inspiración para grabar nuevos videos. Si te gustó, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite motivación. Eso me va a indicar que este formato es útil para ti y me va a permitir entender que debo grabar más contenidos así. Y si te gustan las clases más formales, no te preocupes, pues este tipo de contenido sigue en el canal. Por ejemplo, acompaña el curso Español desde cero. Cada semana publico una nueva clase de un total de 12 clases que van a formar este curso de 3 meses. Si aún no lo has visto, la playlist está apareciendo en tu pantalla para que puedas echarle un vistazo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.